Y hoy vamos a hablar sobre el módulo 7, hierbas y especias del mundo. Lejos de pensar que las especias solo se utilizan en los estofados, hoy vamos a saborizar mantequillas, aromatizar aceites, utilizarlas desde el frío y también desde el calor. Comencemos. Para infusionar, por ejemplo, un aceite con algún tipo de peperoncini o algún tipo de escamas picantes, lo ideal, primero que nada, es calentar el aceite con una temperatura suficiente como para que al colocarlo encima de, digamos, las escamitas, estos se vayan infusionando y luego lo vamos a apartar. El aceite tiene que estar lo suficientemente caliente para que al colocarlo en las escamas de peperoncini, en este caso, burbujee, ¿ok? ¿Cómo hago la prueba para saber si está caliente? Simplemente coloco una escama y cuando vean que pasa esto, apago. Y colocan encima de los peperoncini, dejen que rompa esa burbuja y simplemente lo colocan a un lado para que este se asiente, se infusione y con ese calor residual el aceite se aromatice. A partir de allí solo tienen que esperar que enfríen y lo envasan. Ahora vamos a iniciar con varias preparaciones que todas voy a llevar a horno. En primera instancia vamos a aromatizar, o vamos a hacer mejor dicho una marinada para colocarla en frío con una pieza de pescado, en este caso un filete. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Dependiendo de los sabores que ustedes quieran integrar, la recomendación que les doy es trabajar con medidas tales como: si quisiera que fuese neutro y los sabores de estos sabores de las especias ninguno predominara, podemos colocar de cada, digamos, preparación o de cada especia una por una, es decir, una cucharada por tipo. En ese sentido siempre vamos a pensar que todo va a quedar con, digamos, con sabores equilibrados y neutros. Ahora, si dentro de las especias nosotros queremos que una predomine, vamos a hacer el 1 por media, es decir, de la que predomine coloquen una cucharada, una taza, no sé, la preparación que ustedes quieran hacer, y del resto de las especies siempre van a colocar la mitad, ¿ok? En este caso voy a hacer una preparación para un filete de pescado y lo que voy a hacer es una pequeña marinada que contiene mostaza, limón y salsa inglesa. Esta es la primera base para hacer la marinada en frío, ¿ok? Vamos a colocarla aquí. Y a partir de este momento vamos a comenzar a colocar las especias que ya hemos decidido. Como es pescado, yo quise usar eneldo, romero y un poquito de tomillo. Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran combinar en este caso, ¿ok? Inicio con la sal, porque a mí siempre me gusta disolver un poco de sal en la primera preparación antes de colocar aceite. Trato de diluirla y luego simplemente coloco las especias. Como esta es una preparación en frío y luego se va a llevar a horno, el calor del horno es quien va a despertar esos aceites esenciales que van a hacer que la preparación obtenga el sabor de la especie que ustedes decidieron colocar, ¿ok? Ahora le voy a colocar aceite para hidratar porque lo voy a llevar a horno. Marinada en frío. Les voy a hacer una recomendación. Siempre que hagan una marinada, sobre todo dependiendo del tipo de proteína o incluso vegetal que vayan a utilizar, van a tomar en cuenta cuántas horas necesita esa proteína o ese vegetal, ¿ok? En este caso, como estoy utilizando pescado y lo voy a hacer simplemente para darles el ejemplo y hacer la preparación, no necesariamente tiene que pasar más de media hora, 20 minutos. Y además de que eso, como es un filet, lo voy a hacer directamente. Pero recuerden, si es una carne roja, si es un pollo, una proteína que contenga hueso, preferiblemente las marinadas deben dejarlas de un día para otro, ¿ok? Como voy a utilizar la bandeja para varias preparaciones, decidí colocar un papel encerado, ¿ok? Y así aprovecho la energía del horno para hacer varias preparaciones en este momento. Como les dije antes, esto es una pieza de pescado que no necesariamente puede estar 20 minutos, 10 minutos, pero por la clase lo vamos a hacer de forma inmediata. Impregno bien la marinada en frío y simplemente coloco la pieza de pescado para llevar a horno.
Ahora vamos con la segunda preparación. Una marinada que voy a hacer con un pollito satay, que simplemente es colocado en palillos. Fíjense la forma que tiene. Esta marinada regularmente se deja mínimo 2 horas. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la preparación en conjunto con las especias en frío y lo que les recomiendo es que ustedes la dejen al menos media hora, ¿ok? Como las piezas de pollo son pequeñas y además de eso es pechuga y se va a tardar exactamente el mismo tiempo que el pescado, voy a aprovechar la bandeja para así hacerlo en conjunto. ¿Cómo vamos a hacer esta preparación? Regularmente el pollo satay o este tipo de mezclas que nosotros utilizamos, sobre todo en la cocina tailandesa, pueden tener yogur, crema de coco, algún tipo de acidez como lo puede ser un limón y la mezcla de especias. También se hace en frío y simplemente aquí estoy colocando yogur, coloqué un poquito de leche de coco. Vamos a colocar esta mezcla de especias que en este caso contiene sal, jengibre, cúrcuma, comino y chile picante en polvo también. Y esta mezcla completa la van a colocar en la preparación. Mezclamos. Hidratamos con un poco de aceite, en este caso de oliva. Y aquí de igual forma, si ustedes ven que son piezas grandes, por supuesto la marinada debe durar 24 horas. Si son piezas pequeñas sin hueso, con 6 horas es suficiente. En este caso, como los voy a hacer directamente al horno, puedo simplemente brochar. Aquí brocheen por ambos lados. Y cuando ya vean que impregnaron bien de la mezcla y están parejas, mi recomendación es que en la bandeja de horno donde lo vayan a colocar, coloquen un poquito de aceite para que no se peguen. Y si lo quieren hacer en sartén o en una plancha o en un grill sellado, también pueden hacerlo. Ahora vamos a hacer 2 preparaciones, en este caso de vegetales, y son calabazas. Las calabazas regularmente aceptan sabores dulces y salados. En este caso yo hice una mezcla de canela, de paprika, de pimienta y de sal. Y a esto le vamos a colocar miel, un toquecito de aceite. Le voy a colocar algo de acidez y simplemente van a brochar. ¿Qué pueden hacer con esta calabaza cuando lo hagan de esta manera? Se la pueden consumir directamente como una guarnición, tal cual como está presentada. Pueden hacer un puré y también pueden hacer una crema. A mí esta mezcla particularmente me encanta. Aquí simplemente es brocharlas. Y en este caso se llevan a horno inmediatamente, ¿ok? Cuando están listas, cuando estén blandas y de alguna manera la miel, producto de su caramelización, las haya dorado un poquito. Yo estoy aprovechando de una vez el calor del horno para hacer todas las preparaciones. Y esta es una forma de adelantar, sobre todo si ustedes saben que los tiempos de cocción de cada elemento ya tienen más o menos calculado cuánto se van a tardar. Así que, por ejemplo, en el caso del satay de pollo y del pescado se va a tardar lo mismo. En el caso de la calabaza, un poco más. En el caso de la calabaza, decidí colocarla directamente en un papel aluminio y así se puede cocinar por el vapor interno mucho más rápido, ¿ok? Vamos a colocarla aquí. Nuestra siguiente preparación va a ser unas papas con una mantequilla saborizada.
tiene que estar a temperatura ambiente y si es posible pomada, es decir, así de suave, ¿ok? No derretida, pomada. ¿Qué van a hacer aquí? También tomen la decisión de cuáles son las especias que mejor le van a este tipo de preparación y yo decidí que fuesen provenzales. En este caso tengo tomillo, romero, ajo en polvo, sal y pimienta. Estas papas ya fueron hervidas, así que solamente les vamos a dar calor con esta mantequilla saborizada. Aquí con que coloquen solamente en la parte de arriba porque ella va a fundir y se va a bajar. El tipo de sal que coloqué fue sal gruesa. Sugerencia en este caso, envuelvan la papa con el papel aluminio, deje que se cueza al menos 15 minutos y luego la destapan para que se doren, ¿ok? Y como les dije antes, voy a aprovechar la misma bandeja para hacer todas las preparaciones. Dependiendo, como ya esto también está cocido, se va a tardar más o menos el mismo tiempo y lo único que quizás se tarde un poco más van a ser las calabazas. Llevamos a horno, temperatura 180 grados, aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Metemos también las calabazas. Ahora vamos con dos preparaciones en calor, es decir, que se tienen que someter a algún tipo de cocción. Entre ellas vamos a hacer un chutney, que a mí me encanta esta preparación porque puede tener todos los tonos que ustedes deseen en cuanto a la comida, a los sabores. Dulce, salado, picante, ácido, en fin. El tipo de chutney que voy a elaborar hoy, voy a colocar no solamente las especias que nosotros llamamos dulces, ¿ok? O las semillas, como lo son, por ejemplo, o las flores, como lo son en este caso, anís estrella, clavos de olor, pimienta. También tengo aquí malagueta y canela en ramas. Pero adicional a eso también se pueden colocar especias en polvo, es decir, molidas. Y el toque de picante lo voy a dar con un tanto de peperoncini. Pimienta por este lado, tienen jengibre y tienen canela. Además de esto, el dulzor que le voy a dar va a ser una parte de azúcar morena y también le voy a colocar miel. En cuanto a la acidez, acheto balsámico o algún tipo de vinagre de vino le va muy bien, pero si utilizan vinagre blanco también. El toque de sal es solo para reforzar sabores. Como esto es una especie de mermelada, siempre es bueno al principio tratar de, por así decirlo, pochar o acitronar un poco los elementos que vayan a incluir. Y otra cosa muy interesante de hacer los chutneys, que de hecho su origen es de la India, es que pueden utilizar vegetales solos o pueden utilizar frutas solas o incluso la combinación de ambas. Y en este caso voy a usar manzana verde, pimientos y cebolla. Vamos a comenzar. Los voy a pochar en su propio líquido, ¿sí? Lo único que yo no coloco cuando estoy haciendo este tipo de preparaciones, porque para mí funcionan tanto como una mermelada para decorar algún plato dulce o incluso para colocar encima de algún pescado, de alguna pieza de carne, de proteína o, uno de mis preferidos, un risotto. Con la temperatura baja hasta alcanzar media vamos a colocar esta preparación. Primero va a soltar todo su jugo, se va a pochar y luego vamos a ir incorporando cada uno de los ingredientes o de las especias. Principalmente se colocan las enteras contadas, es decir, si son 2 ramas de canela, 5 clavos, 2 anís estrella, la malagueta y la pimienta para luego sacarlas de la preparación, ¿ok? Así que comencemos. Se pochan, sueltan su jugo, están un poco blandas y con ese calor vamos a infusionar o vamos a colocar, mejor dicho, todas las especias enteras. Cuando vean que rompe hervor y que ya se empieza a pochar, es hora de incorporar las especias, bien sean ramas o enteras. Como les dije antes, tienen que contarlas porque después hay que retirarlas. 3 de malagueta, 5 clavitos. En el caso de las bayas, en la pimienta, no necesariamente las tienen que retirar, sin embargo yo igual las cuento por si tomo la decisión. Y 2 anís o 2 estrellas de anís. Ahora lo que voy a hacer para empezar la siguiente preparación es que lo voy a pasar a la parte de atrás para comenzar con un curry de vegetales. Lo colocamos aquí a una temperatura media y estamos pendientes de remover un poco. Cuando vean que ya este líquido de alguna manera se redujo, se evaporó,
sacamos las especias enteras y comenzamos a aromatizar con las especias en polvo, ¿ok? Entonces, mientras esto se está aquí, sigamos con la siguiente preparación. La siguiente preparación, de alguna manera, tienen que tener adelantado todo lo que son los vegetales. Es un curry de vegetales. ¿Por qué los tengo adelantados? Porque quizás si quiero combinar algunos que sean más, digamos, se tarden un poco más en cocinar y otros menos, es preferible ya tenerlos todos listos, bien sea blanqueados o al dente, y luego comenzar la preparación, ¿ok? Un curry de vegetales, que es un plato icónico de la India. Y cuando escuchen la palabra curry, no necesariamente es la combinación de especias que ustedes están acostumbrados a ver en las cadenas de supermercado o en los comercios. Los curries pueden ser preparaciones, estofados, guisos, incluso mezclas de vegetales en sofrito que tienen no solamente especias, sino elementos como proteínas y vegetales. En este caso, un curry de vegetales. ¿Qué tengo por aquí tomando en cuenta la temporada? Tengo alcachofas blanqueadas, tengo espárragos blanqueados y tengo unas papas que también ya pasamos por vapor. Vamos a comenzar la preparación como lo es el curry de vegetales. Aquí tenemos una pasta de ajo y jengibre con aceite. Regularmente esta pasta es muy característica en las preparaciones en la India y se puede hacer con antelación, incluso se puede congelar. ¿Qué contiene? Misma cantidad de pasta de ajo o de ajo machacado o cortado muy fino, tiene jengibre y tiene aceite, ¿ok? Y adicional a esto tengo aquí una mezcla de especias. Eso es una de las cosas que más me encanta de la cocina de la India, que la diversidad de especias te permite que tú puedas utilizar la combinación que desees. También vamos a utilizar una mezcla aquí de yogur, leche de coco, una pasta de tomate y algo de caldo solo si hace falta incorporar para que la preparación no se seque, porque el curry tiene esa característica que es un tanto untuosa, algo espesa, pero contiene líquido, ¿sí? Se sirve regularmente con un arroz blanco y vamos con la preparación. Como esto contiene aceite, va a ser lo primero que voy a colocar. Muy importante, aunque voy a utilizar el wok, y yo sé que regularmente con el wok tenemos que tener temperaturas altas y humeantes, en este caso lo voy a usar con una temperatura media-baja, porque no me interesa que nada se queme. Un caso particular, las especias no deben quemarse, deben infundir calor solo para que suelten sus aceites esenciales y definitivamente aporten el sabor característico a cada una de las preparaciones. Cualquier especia que se queme va a amargar la preparación, así que deben estar muy atentos a las temperaturas, ¿ok? Comencemos. Colocamos la pasta de ajo y jengibre con el aceite. Y cuando ya ustedes vean que está translúcido es cuando vamos a incorporar el resto de los ingredientes que tiene la misma, ¿ok? Fíjense, aquí el sofrito me doy cuenta cuando está listo, cuando esto comience a transparentar. Voy a bajar un poco la temperatura y luego voy a incorporar las especias secas, incluyendo hojitas de laurel, que luego voy a retirar, ¿ok? El mismo tips que les di en anteriores oportunidades, cuenten todo lo que se supone vayan a retirar para que luego se les haga mucho más sencillo. Cuando ya sientan el aroma y definitivamente ven que están translúcidos el vegetal inicial, que fue en este caso el ajo y el jengibre, van a incorporar pasta de tomate. Se va a infusionar de alguna manera, ¿ok? Mientras tanto voy a estar atenta. Aquí voy a incorporar el vinagre, un tanto de sal, mezclamos y fíjense lo que yo les decía, cuando ya ustedes vean que el líquido inicial de los vegetales está totalmente evaporado, incorporé el vinagre y va a pasar exactamente lo mismo. Dejo que evaporen los alcoholes del vinagre y tomo la decisión. Yo aquí puedo retirar la especia, digamos, entera, pero como esto es una mermelada y requiere una cocción prolongada, prefiero dejarlas y simplemente cuando ya esté lista la preparación o la mermelada como tal o el chutney, las vamos a retirar, ¿ok? Aquí ya este jugo de tomate infusionó y voy a retirar las especias enteras.
Después de haber retirado todas las especias enteras y las hojas de laurel, vamos a incorporar las especias secas o molidas. Canela, paprika, unas hojitas de albahaca fresca y cúrcuma. Fíjense que el calor residual o el calor que ya tiene el tomate, el jugo de tomate con el ajo y el jengibre, es lo que va a hacer que los aceites esenciales de las especias molidas se activen, ¿ok? Buen momento para agregar la leche de coco y el yogur. Mezclo. Y cuando rompa a hervor, incorporo los vegetales, ¿ok? Que como ya están listos, están, digamos, blanqueados o hervidos o llevados al vapor y ya está adelantado su cocción, esto solamente va a servir para que luego pueda colocarlos y sin mezclarlos mucho, se termine la preparación. Toque de sal. Me ayudo con un poquito de caldo. Dejo que rompa hervor y mientras tanto voy a estar atenta a esta preparación. Fíjense que aquí yo estoy necesitando ya un poquito más de vinagre, bajar la temperatura e incorporar las especias. Canela, jengibre en polvo, pimienta, un toquecito de picante que puede ser, en este caso yo estoy utilizando peperoncini, pero puedo utilizar cualquier tipo de picante, incluso paprika picante, ¿ok? Colocamos azúcar morena, miel, revolvemos un poco, bajamos la temperatura al mínimo y dejamos que todo esto se ablande tanto como una mermelada, ¿ok? Buen momento para incorporar aquí los vegetales del curry. Después de incorporar los vegetales, no los muevan mucho si ustedes saben que ya están precocidos. Simplemente traten de envolverlo con la salsa o con el curry en este caso y colóquenlo a temperatura media hasta que pasen al menos unos 5 o 10 minutos máximos y ustedes vean que todos los sabores del curry se impregnan en los vegetales. Y con la mermelada, si ven que estos líquidos, digamos, están secando, ayúdense con un poco de agua, porque igual el agua se va a evaporar y así ayudan con que la preparación se ablande lo suficiente, se caramelice y se vuelva una mermelada. Hora de apagarlo. Ya estamos listos con nuestro curry de vegetales. Ahora, en resumen, algunas de las otras especias que pudiéramos utilizar para otro tipo de elaboraciones, como lo son, por ejemplo, los empanados. Regularmente se utilizan pan rallado o algún tipo de harina. Lo ideal sería colocar parte de las especias que ustedes quieran para dar sabor a la preparación, bien sea que vayan a empanar un pescado, vayan a empanar pollo. Incluso yo cuando se trata de pollo regularmente no solo coloco curry y alguna especia, sino que también le coloco algo de parmesano. Esto con la idea de que la costra que se haga tenga también sabor, ¿ok? También lo pueden hacer con algún medio líquido, utilizando una leche, algún tipo de espesante para hacer rebozados, pero siempre las especias las pueden incluir dentro de estas elaboraciones. Por otro lado, tenemos algunas hebras de azafrán, que en este caso es un pistilo que se utiliza también para dar muchísimo sabor y está incluido dentro de lo que es la gama de hierbas y especias del mundo. En este caso solamente deben hidratarlo, puede ser con agua o puede ser con aceite. De igual manera,
¿Cuáles son las proporciones, como les dije antes, que deberíamos utilizar a la hora de hacer las mezclas? Si yo quiero que un sabor predomine de esa especie, voy a colocar mayor cantidad. Mi sugerencia, el 1/2, el 1/1 o el 1 1/4. Es decir, si quiero que predomine, por ejemplo, el orégano, de eso voy a colocar una cantidad y del resto de las especias puedo colocar 1/4. Si quiero que sea equilibrado, el 1/1, es decir, de cada una de las especias coloquen la misma cantidad. Y si simplemente quiero que de alguna manera haya una especia que predomine más, una intermedia y una que simplemente se sienta de forma sutil, coloquen cantidad de la especia que quiere que predomine más, 1, la mitad de la segunda y 1/4 de la tercera. En conclusión, las especias y las hierbas que parten pueden ser de una corteza del árbol, como lo es aquí, o parten de semillas o de la misma flor o de la misma hoja deshidratada y luego molida. Todas son importantísimas a la hora de dar sabor a las preparaciones. Por aquí ya tenemos listo no solamente el chutney o la mermelada. Fíjense que la mermelada va a tener un tono brillante. Es buen momento para retirar lo que serían las especias que están enteras y luego servir. Por otro lado, el curry está listo y vamos a sacar las preparaciones que tenemos en horno. Y así culminan nuestras preparaciones del día de hoy con hierbas y especias del mundo, con un curry de la India, un chutney, que es una mermelada aromatizada con especias tanto enteras como en polvo, un pollo satay, un pescado que se hizo con un filet y un aceite aromatizado en frío, papas al romero previamente hervidas con una mantequilla saborizada, nuestras famosas calabazas que me encanta, que son dulces con especias dulces, y la combinación de mezclas que les dije anteriormente, un aceite de peperoncini, hidratar el azafrán o mezclar para un rebozado.